¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? ¿Quedó bien? Bien. Medio corriendo entre hoy. ¿Qué día hoy, Mamma mía. Impresionante. Lleno de información, lleno de Es una información. sensación mía. Que hablo a veces con Johnny, le pasa lo mismo. Sí. Son días Tremendo, larguísimos, interminable. Siempre hay información. interminables. Mañana donde- va a ser un día clave en el tema Vicentín. Clave. No solamente porque se van a reunir Me lo Vicentín explicás y el un poco, yo presidente. te seguí hoy. Digo, me parece que va para atrás eso, ¿no? No sé si te lo van a contar, vamos para atrás. Yo creo que van a tratar de desinflar el tema de la expropiación. Lo van a tratar de pinchar, desinflar. ¿Te imaginas Y se no van a quedar- mandando un decreto de expropiación? No. Decreto no, ley. Ley, perdón, no decreto. No se podría nunca. Porque me salió. Eso en la dictadura. Me salió fallido. Con él. No, digo, y solamente quedarse con el tema de la intervención por 60 días. Pero una intervención ya un poco arreglada con el juez que tiene la causa. El juez del concurso, que es Juez natural. en realidad el único. Vos y yo estudiábamos juntos en la facultad. Sí. Juntos no, pero estudiamos en la facultad. Una materia Concursos y concursos quiebras. una materia Ah. apasionante, ¿no? Ah, Dificilísima, y pero hay- apasionante. Hay una ley de concursos y Sí. son pasos donde el Poder Ejecutivo no se puede meter de ninguna manera. Lo que pasa es que ahí hay una ley, yo te veía hoy mostrando la ley De Videla. la ley de Videla, la ley de la dictadura, que vino a modificar algunas otras normas que ya existían, pero le vino a poner un poco de cuerpo. Pero estamos en a la- democracia, no al le vamos a dar bola a la ley totalmente. de la... a Pero menos que ahí hay un artículo, yo vi que lo mostraste. el 57, el 58, el Yo me lo 56... anoté, tengo tantas cosas por acá. Hay dos, sí, ese, 57, 56, 57 y 58 de la Exactamente. propia ley de expropiación que hace referencia a la idea de la intervención temporaria, ¿no? Exactamente. Me parece que bajo Que esa que está en el decreto firmado por el presidente. claro, tomaron eso, Tomaron una ley de la dictadura Tomaron para eso. justificar. Es increíble, ¿eh? Yo creo que, qué sé yo, no sé, Victoria Donda, por ejemplo. se Debe estar atragantada, Lo ¿no? que pasa, bueno, que esa ¿Cierto? ley, digamos, si la tienen a mano, van a tomarla. Mamma mía. A ver, ¿Qué dirán, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo? Que el propio gobierno nacional y popular tome una ley de Videla para justificar quedarse con la empresa. Acá. sí. Firmado Son- por Videla. Son tres o mucho. cuatro artículos. Yo no los tengo acá, bueno, los tenía separados, pero que efectivamente hablan de la ocupación temporaria. Con lo cual, no te imaginás que esta discusión llegue finalmente al Senado. No te imaginás que se discuta en el Parlamento. Yo creo que por ahí van a desinflar la expropiación. Lo hablamos con Duhalde hoy, Sí. que él tiene... A ver, Duhalde me dijo que no, pero yo tengo el dato que sí. Duhalde Te habló jugó- con el presidente. te jugó ¿no? al truco, Duhalde. Él dice, le mandé un mensaje. ¿Vos te crees que Duhalde va a salir a decir, yo sé que mañana el presidente, porque todo presidente se equivoca y entonces va? Es porque lo habló con el presidente, lo habló. Lo habló. Entonces Lo habló. yo creo que se van a quedar con la intervención, medio acordada con el juez Con la empresa también. y con la empresa, sí, tal cual. De esta manera la empresa no pierde la empresa. Y no, claro. De esta manera la empresa no pierde la empresa, porque a ver, recordemos que cuando vos expropias algo, ley que ya mencionamos, tenés que tener tres ejes concretos para poder expropiar algo. Lo estudiamos en la facultad. Tenés que pasar por el Congreso, tiene que haber una utilidad pública, ¿sí? Ellos Y ponen previamente, dice la Constitución, Sí. previamente pagar. compensar a quien Exacto. vas a expropiar. A ver, un ejemplo para que la gente en casa lo entienda fácilmente. Todas las casas expropiadas en el barrio ahí en Villartúzar, que las iban a utilizar como parte efectivamente de la traza por donde iba a pasar la autopista que planteaba Claro, Cacciatore, Claro. ya que hablamos de la época de la dictadura. Ahí que iban, le tocaban el timbre al vecino y le decían, voy a usar tu casa. No, es mi casa, no quiero, propiedad privada, Constitución, no. La Constitución es cierto, es inviolable. Pero la ahí propiedad había una privada, utilidad pública. Pero la utilidad pública te la da, tomás 100.000 pesos, andate. Vos, digamos, ves el escenario de Vicentín esquivando la idea entonces de una discusión digamos, parlamentaria por la expropiación. A mí, no sé, todo puede pasar, qué sé yo, pero me parece que parte del gobierno tomó nota de lo mal que cayó en gran parte de la sociedad y en especial en el interior del país esta expropiación. Sí.
Ahora, acá hay una nota que leí hace un ratito de A24.com muy buena, que la redactaron Estela Garnica y Marcos López Arriazu, ¿sí? Nuestro colega, donde dicen que desde la Casa Rosada, hay fuentes de la Rosada que dicen, que le contaron en forma exclusiva a A24.com, que sigue firme la idea de que la compañía pase a manos del Estado, pero resaltaron, entre comillas, que la intención del presidente es no quitarle, escuchá esta frase, no quitarle derechos a nadie, por lo que él mismo podría introducir cambios en ese proyecto inicial de expropiación. Y si mañana el presidente se va a juntar con Nardelli, yo me imagino a Nardelli. ¿Nardelli pasó? ¿Ahora es bueno o es malo Nardelli? Porque ayer era malo. No sé, a mí. A ver, primero dejó un Pues es una pregunta tendal, muy infantil la que te hago. primero dejó un tendal de deuda 1.350 millones de dólares. A Dios y María Santísima. Sí. Segundo, estaban notando que estaban vaciando la empresa. Bueno, Por ese ejemplo, es el otro tema. En los últimos días o semanas hicieron desaparecer un avión, un Citation que tenía ¿Un avión? la empresa. Sí. Gastos de tarjeta, encontraron o saben de gastos de tarjeta corporativa de decenas de familiares de Nardelli y paga toda la empresa. O gente que no trabajaba, sin trabajar cobraba honorarios altísimos que pagaba la compañía. Mientras tanto, a los acreedores no le pagaban. ¿Entendés? Pagaban tasas fuera del mercado. ¿Viste? Hubo como un... ¿Cómo te puedo explicar? Como una suerte de vaciamiento de la empresa. O intento. Bueno, y ahí cuando vos tenés una empresa que está en concurso de acreedores, vos siendo el juez del concurso, lo que tenés que velar es justamente por los acreedores. Ahora, qué increíble, ¿no? Que este gobierno, que trata de diferenciarse del gobierno de Macri, haya tomado una decisión bien macrista. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque los principales beneficiarios de esta resolución del gobierno van a ser los bancos y la propia familia Vicentín. ¿Entendés? ¿Vos te acordás cuando le decíamos al gobierno de ahora Macri? sin expropiación, sí, claro, entiendo. ¿Te acordás cuando decíamos de Macri que hacía kirchnerismo de buenos modales? Sí. Este gobierno, con esta medida, para muchos, yo lo hablé con algún banquero y con algún empresario, les da la sensación que el gobierno lo que está haciendo es macrismo de buenos modales. ¿Qué parte del gobierno? No, la decisión, hablo de la decisión. Bueno, pero hay... ¿Qué parte de la decisión? Porque vos en la conferencia de empresa tenías a Alberto Fernández sentado en el medio con un interventor que es un cuadro técnico que es delgado, que es un tipo intachable. Por ahí sin quererlo, qué sé yo, la señora Sagasti. Sagasti a la izquierda, Sí, Alberto Fernández parado en el medio. Ponele. Y el interventor. Ponele. Pues sí que están haciendo, quiero quedar Eso es lo que lo que habla. interpretan algunos. Lo que interpretan Están algunos. haciendo macrismo de buenos modales. Ponele. Así como los macristas hacían kirchnerismo de buenos modales. Sí, ven que sin quererlo están tomando una medida muy macrista, esto de beneficiar a los bancos. ¿Quién beneficiaba a los bancos? Pero no hay un beneficio también para los acreedores, no solamente a los bancos. Obviamente el 60% ¿Y vos de la qué deuda sabes si a los acreedores le van a pagar con peso o le van a pagar con bonos? a los cooperativistas le van a pagar con bonos. ¿Qué sé yo? ¿Y qué? No sería un escándalo. Bueno, pero... Sí, pues, digo, ¿Vos estás seguro que lo...? No. Y otra cosa, No, seguro no estoy nada. Había mucha bronca con los bonistas. Estamos en el medio de una negociación con los bonistas extranjeros y los bonistas dicen, a ver, nos están tomando de pelotudos porque a nosotros nos dicen que no tienen plata. Argentina no tiene guita, no pueden pagar 500 millones de dólares y van a expropiar y pagar 1.350 millones de dólares de una empresa. ¿Cómo es esto? sí. ¿Vos te imaginás mañana entonces una reunión de acuerdo? Una reunión donde... No sé. Digo, y si no, ¿para qué vas? Yo tengo por acá el comunicado Sí. de Vicentín. ¿Lo viste el comunicado? El comunicado de Vicentín. El primero fue muy lavado. Muy lavado. Este no sé. Lo anticipaste vos, creo Sí, que fue anoche. Lavado. Y ahora se dieron cuenta. No sé si la 1 me puede tomar. La compañía hace saber que con la finalidad de preservar la paz social. Yo te conté ayer, Eduardo, que había un candadito puesto en las oficinas Sí, de exactamente. Vicentín y que había también un riesgo de que
si el candadito no se abría, Por la fuerza pública. por la fuerza pública, era un escándalo. La gendarmería. La gendarmería. Dice, la compañía hace saber que con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía, sí, y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el decreto 522/2020, a fin de que con la insoslayable participación del juez a cargo del concurso preventivo Vicentín, Sociedad Anónima, se define y se determine el alcance de la intervención dispuesta. Para mí lo que está diciendo ahí Nardelli, Vicentín, no sé, llamarlo como quieras, le está diciendo arreglamos ya con el gobierno que vamos a ir al juez y vamos a arreglar que el interventor va a ser el que dijo el gobierno. Sí. Me parece, ¿no? Hoy cambiaron los huevos de ayer al subinterventor Sarich, ¿es de apellido? Sí, Sarich. Hoy cambiaron los huevos de ayer por unos cafecitos que se sirvieron amablemente en la Municipalidad de Avellaneda. Ahí estaba leyendo recién, me encanta leer los sitios locales. Me encanta, me parece que siempre los sitios barriales, los sitios locales siempre llegan antes. Tiene una información que nosotros acá no tenemos. Se llama parecido a nosotros. Avellaneda 24 se llama el sitio que estuve leyendo. ¿En serio? Sí. Que es de la ciudad de Avellaneda, al norte de la provincia. Le mandamos un saludo a la provincia de Santa Fe, los colegas de la provincia de Santa Fe. Dice, publica Avellaneda 24. La reunión se llevó a cabo en la municipalidad de Reconquista, no de Avellaneda, de Reconquista, a instancias del intendente Amadeo Vallejos, que fue el que iba con la bandejita con el café. Participaron Sergio Nardelli, Sergio Vicentín, dos de los directores de la empresa. Se reunieron los funcionarios que llegaron ayer a la zona, a los que le habían tirado con huevazos. Hoy ya le estaban ofreciendo un cafecito. Ya mañana, imagino que en Olivo va a haber... Bueno, me imagino. No sé si asado, bife de lomo. 6 de la tarde, bife de lomo. 6 de la tarde no, pero me parece que un cafecito y un poco más, ¿no? Ahora le lleva una botellita de biodiesel. Claro. Un poquito de harina de trigo. Un poquito, ¿no? Algo de algodón, que también venden vinos. Ahora le lleva la comida para los chanchos chinos, ¿no? Sí. También, claro, le da de comer. Se ríe González Prieto. No, pero no producen eso. Producen eso, ¿cierto? Harina de trigo, ¿no? Y maíz. ¿Y eso qué comen? Los chanchos chinos. Claro. Le llevamos los chanchos chinos. Muy bien. Vamos, la soberanía alimentaria. Vamos con el... ¿Se come el biodiesel? Yo sepa, no. No lo pruebe por las dudas. No, digo, la harina de soja, ¿vos comiste eso alguna vez? La harina de soja creo que sí. Si se lo dan a los pollos y a los chanchos chinos. ¿Las milanesas de soja no trae eso, no? No, creo que no. De alimentación no sé nada. No, creo que no. No se me enojen. Pero la soberanía alimentaria de la milanesa de soja. Pero por eso te digo, el concepto de soberanía alimentaria, digamos, duró 24 horas. ¿O no? ¿O sigue sosteniendo el gobierno que estratégicamente hay que intervenir? Hay una parte del gobierno, digamos de la coalición, una parte de la coalición, que va a seguir levantando la bandera. ¿Puedo corregir algo, Eduardo? Del frente. ¿No se llama coalición? No, le dicen ellos frentista, dicen son gobierno frentista. Bueno, está bien, del frente, llámalo como quieran. No te enojes conmigo. No, que está bien. Coalición. Bueno, llamalo coalición. Spillman dice coalición. Yo le digo frente. ¿Cómo es? Bueno, frentista. Spillman dice coalición. Bueno, una parte, lo que dice que el tema, la soberanía, la bandera esta de la soberanía alimentaria la van a seguir enarbolando. Y que en realidad esto de Vicentín era marcarle la cancha a los empresarios para que sepan... Empresarios extranjeros, o a los nacionales también. A todos, para que sepan cuál es la línea del rumbo. ¿Sabés cuáles son las 4 primeras jugadoras del negocio este? Ahí. Sí, está Dreyfus. Bueno, no es nacional. No, nada que ver, claro. De hecho, Vicentín creo que tiene el 10% del mercado. Sí, debe ser la quinta, la sexta, ¿no? Prieto. Sí. ¿Cuál es la quinta? A ver, en el mundo, perdón, la impertinencia, le llaman las 5 hermanas a las más grandes. ¿Cuáles son? Dreyfus, Cargill, lo que era Bungiborn en un momento, ¿no? Y después hay jugadores locales importantes que es ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, Vicentín y Agricultores Federados. Pero es un negocio muy concentrado que, a ver, se cayó Vicentín y los productores siguen teniendo a quién venderle. Obviamente. Está bien, pero la plata que Vicentín le debía a los productores no se la pagó. No, claro que no. Es mucha plata eso. Claro. Pero muchos verificaron.
ante el concurso. Verificaron ante el concurso. En término técnico, ¿lo explicamos un poquitito? Sí, claro, obviamente. Te presentás Te con... presentaron, decís, che, acá tengo la debe. deuda. Claro. Yo le di 10 granos a Vicentini y me tenía que dar $10. No Claro. me lo dio. A ver los granos y acá está la factura. Hablando de esto, ¿viste? No sé qué es. Acá no hay acuerdo, me parece, o sí, no sé. Esto es parte de un documento que hoy vamos a mostrar del otro capítulo Vicentín, que es un capítulo que pasa por la justicia. Que lo tiene el juez federal, Julián Ercolini, y que tiene que ver... Es la deuda con el Banco Nación. La deuda eso. con el Banco Nación. Claro. La deuda con el Banco Nación. Que es bastante irregular, ¿no? La forma en que le otorgaron el crédito. Mirá, Señor yo- González Fraga va a tener que dar muchas Yo explicaciones, ¿no? tratamos hoy de contactar a González Sí, Fraga, nosotros también. Y, pero no y quiere- dice, no quiero. Yo mandó creo un que documento. debería dar la cara. El señor González Fraga debería... El señor Dulce de Leche, ¿no? ¿Hacía dulce de leche? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hacía Sí, me dice el productor. la salamandra? Ah, la salamandra de él, qué rico. Salamandra. Que después la compró el grupo Índalo. O sea que ya no lo tiene más. No, hacía dulce de leche. El señor que hacía dulce de leche tendría que dar un poquitito la cara y explicarle a todos los argentinos cómo fue que le entregó 350 millones de dólares a una empresa que estaba floja de papeles. No estaba floja el papel. No, Eduardo, mirá, ¿Qué te dice? A ver, mirá, en ese momento en que le otorgaron el crédito, mirá. ¿Sabes si la cámara me puede hacer un ¿Qué te plano dice? corto acá? Te voy a mostrar dos cosas. ¿pero quién lo firma? Lo firman los Vicentín, lo firma... Digo, hay determinados créditos de... bueno. No, pero mirá, esto tiene el logo de Banco Nación. No, pero el otorgamiento... El otorgamiento lo firma González Fraga y el directorio. Bueno, por eso, pero Vicentín estaba floja de papeles, ya Pero- estaba tecleando. Pero mirá si estaba no, le floja de podían dar, papeles. no le podían dar el crédito. Tasa de interés, fondo exterior, Sí, sobrepagaba tasas. Mirá, para la cual se la califica a la empresa Vicentín en la magnitud de gran empresa categoría... Pagaba porque pagaba tasas fuera del mercado. Pero mirá pagaba. esto. Categoría riesgo bajo. O sea, consideraron a una empresa que ya debía un montón de guita, esto es noviembre del 2019, dijeron que tenía... A ver, Escúchame, si eso vos, no lo van a poder explicar, ¿eh? si vos, Facundo Pastor, vas con tu carpetita abajo el brazo, Sí. ¿vos crees que con riesgo bajo te dan el crédito? No, Bueno, listo. no, mirá esto. No Eduardo. más preguntas. Ahí tenés el documento, Banco Nación. Está bien, por eso. Fechado 8 de noviembre. ¿Por Vicentín, ojo con el detalle de la sucursal Uruguay. Por eso. Gran empresa, ya sabemos que es una gran empresa. Sí, pero cada categoría. Riesgo bajo significa que tiene riesgo. Pero ¿por qué te marqué? Sí, tiene riesgo, pero bajo, pero te marqué la Sucursal fecha. Uruguay. Te marqué la fecha, porque ya en noviembre del 2019 ya le debían a medio mundo. Pero sí, por eso te digo. Por eso digo. Si vos, Facundo Pastor, con la misma deuda que tenía Vicentín, ibas con tu carpetita al Banco Nación No, salías y volando. no pasabas la primera ventanilla. No pasabas la primera ventanilla. No. Entonces, ¿cómo es que se lo dieron? ¿De qué forma? Bueno. ¿Pasó todas las ventanillas o fue directamente? Te conté ayer que al juzgado Ercolini, que dicho sea de paso, hoy lo tuvieron que desinfectar porque había aparentemente una empleada con un problemita, aparentemente con un cuadro sospechoso de coronavirus. En el juzgado ayer llegaron 70 mails parecidos a esto, Claro. con 300 documentos. ¿Sabés qué quiere saber el juez? La ruta Claro, del obvio. crédito. Y te repito que hay determinados créditos que otorga el Banco Nación que por arriba de determinado monto, que realmente no lo sé, no voy a inventar porque no lo sé, tiene que pasar ese crédito por el directorio. Quiere decir, Bueno. se sentaba González Fraga, Bueno, por eso. sí, a quien nos gustaría entrevistar. Bueno, por eso. Y hoy le contestó una productora nuestra que nos entregaba un documento. Bien. Yo lo voy a leer después para poder saber bien qué hay detrás de ese documento, pero sería bueno que, como decís vos, que dé la cara y que... Sería bueno que el señor Dulce de Leche dé la cara. Fue funcionario público, viejo. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, de hecho le es pagamos el sueldo con todos nuestros La impuestos. causa es por administración ¿Eh? fraudulenta. Por eso. Querido, chao. Eduardo, gracias. No, chao, buen Nos programa. quedamos hablando de este tema, nos quedamos para ya mismo saludar al ex ministro del Interior de la gestión de Mauricio Macri. En minutos vamos a estar conversando con Rogelio Frigerio en la noche de 4 días. Es una nota muy importante porque rompe el silencio en televisión, ¿sí? Después de mucho tiempo. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Facundo? ¿Me explicaste este lío? ¿Cómo termina esto? A ver, ¿por dónde querés empezar? ¿Desde el principio o una foto? Dame una foto de lo que puede llegar a pasar mañana, porque
Nardelli o Vicentín eran los malos y ahora pasan a ser los buenos. ¿Va a haber expropiación? ¿No va a haber expropiación? Mira, el despelote arranca con una empresa de las más importantes, lo que ya se habló largo y tendido por todos lados, del sector agropecuario, que se encuentra con un pasivo de 1.500 millones de dólares. Se presenta en convocatoria. ¿A quién le debían? Le debían fundamentalmente a bancos, al Banco Nación, a 37 bancos, al Banco Ciudad, al Banco... ¿Por qué los bancos le seguían prestando si vendían? Pero, a ver, yo no juzgaría a priori al Banco Nación como el gran culpable, porque fíjate que la banca... Hay una causa judicial. Está bien, pero la banca extranjera, por ejemplo, el Rabobank, la Corporación Financiera Internacional que depende del Banco Mundial, el Crédit Agricole, otro banco importante, todos esos que forman el Comité de Acreedores Externos, fueron embocados en 500 millones de dólares. Es decir, no es el único el Banco Nación. Hay dudas, o sea, porque... 350 del Banco Nación y 500 de otro banco. ¿Te puedo hacer un juego como si yo fuese un televidente del otro lado? Y las 10 preguntas básicas de Vicentín. Ahora te hago preguntas. ¿A qué se dedica? ¿Quiénes son? ¿A qué países les venden? Si efectivamente hay un problema interno familiar, pues una familia, una tradición. Ya vengo y te hago esas 5 o 6 preguntas, pero Ezequiel Spillman tiene información de último momento. ¿Qué pasó, Ezequiel? Hay información urgente. Así es, Facundo, porque a la reunión de mañana de Casa Rosada que recién contabas, del presidente Alberto Fernández con los directivos de Vicentín, se le va a sumar el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, gobernador peronista, gobernador clave en el armado político del presidente con los gobernadores del Frente de Todos. Me contaba recién, Perotti va a ser clave, Facundo, para encontrar una salida económica y también política. Vos pensás que todas las manifestaciones y marchas que vimos se dieron en una ciudad que él gobierna justamente como mandatario santafesino. Mañana viaja desde Santa Fe a Buenos Aires Omar Perotti y se suma a la reunión que habrá entre el presidente y los directivos de la empresa Vicentín para encontrarle finalmente una salida a este embrollo jurídico, político y económico. Bueno, dato importantísimo de Spillman en la noche de 4 días. Se suma un jugador más en la mesa, que es el gobernador Perotti, porque me parece que si no se le incendia la provincia, vamos a decirlo en estos términos. Que salió a bancar fuerte, pero te hago un raconto muy rápido para ver cómo llegamos ahora. Te lo pregunto de arranque, ¿qué es Vicentín? Vicentín es una firma que tiene más de 90 años, exportadora. Lo que hace es comprarle, a ver, vos sos productor agropecuario y te dedicás a sembrar soja. Entonces me vendés a mí y yo lo que hago con eso es buscar un importador en, yo qué sé, en China, por ejemplo, junto tus granos, los pongo en un buque y los exporto a China. O sea, si yo soy un pequeño productor, recibo dólares. No. ¿Qué recibo? Pesos. Pesos, siempre pesos. Siempre el exportador, por eso el gobierno cuando quiere juntar dólares negocia con los exportadores. El exportador recibe los dólares de afuera, los tiene que liquidar al tipo de cambio oficial y después le paga con los pesos al productor. Después se va ramificando en otro tipo de negocios. Habían comprado una bodega de unos vinos muy ricos, por cierto, en la provincia de Mendoza. Tiene una algodonera. Con un algodón muy popular, muy conocido. Que además la marca estrella. Sí. En fin, se va ramificando. ¿Quién diversificó? ¿Qué generación de Vicentín diversificó la empresa? Esta Vicentín arranca como una familia del norte de Santa Fe, están en la zona de Reconquista, Avellaneda, por ahí. Bueno, los Vicentín, después tienen 2 hijas que se casan con Paduan, uno de ellos. Alberto Paduan, que ya hace 17 años que no está más en la empresa, seguía en el sector, fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, y después queda Nardelli, que es la tercera generación de la familia Vicentín. Bien, me encanta, Carlos, hacerte estas preguntas porque hay mucha gente que, hoy por ejemplo hubo cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hay un montón de gente que no tiene idea bien de qué estamos hablando, y me parece que hacer una pequeña guía didáctica de qué es Vicentín, a qué se dedican, qué venden, quiénes son, conocerlos, me parece que también ayuda a poder analizar mejor, interpretar mejor. A ver, te dejo tres o cuatro preguntas para adelante. Alguien dijo, Máximo Tenebro, acá en este canal, dijo que la 4ª generación de los Vicentín terminaron chocando la empresa. ¿Esto es cierto? Bueno, la realidad es que la empresa chocó y es la 3ª, 4ª generación de los Vicentín. También es cierto que, ¿qué les pasó? ¿Por qué se pegan el palo? El exportador tiene la facilidad de poder endeudarse a tasas muy bajitas en dólares. Va a un banco de Estados Unidos, para que lo entienda en tu casa, y te prestan capaz que al 2% anual,
$1.000.000, ponele. Sí. Pero después vos debés $1.000.000. Si eso lo abocás a operaciones en el mercado interno y el dólar te pasa como con Macri de 20 a 40, Claro. $1.000.000 que eran 20 millones de pesos pasan a ser 40 y se van multiplicando a medida que sube el dólar. Ese fue un problema de Vicentín más allá de los manejos en la gestión. Pero si querés te cuento qué es lo que pasó hoy. Esperá, que cambia el escenario. Quédate ahí con algunas cositas pendientes, porque hay mucha gente enganchada siguiéndote. Yo me quiero poner en televidente Dale. y hacerte un par de preguntas, porque conoces el tema mejor que nadie. Sos periodista del palo, del sector. Te quiero hacer varias preguntas, ¿sí? Entre otras, quiero intentar saber si va a terminar como una expropiación o va a terminar como un acuerdo donde también se podría llegar a ver beneficiada la propia familia Nardelli, Claro. que hasta hace pocas horas eran los malos de la película y ahora podrían llegar a ser los buenos. ¿Me lo contestás en algunos minutos? Dale. Después de varios meses sin hablar en televisión, vamos a poder conversar con el ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, que gentilmente nos está atendiendo. Rogelio, ¿cómo te va? Buenas noches. A todo el piso y a los televidentes. Bueno, fueron creo que 6 meses de tu última entrevista en televisión. Uy, sí, debe ser, sí, seguramente los primeros días de diciembre, esta es la primera vez, sí. ¿Cómo estás? Te pregunto, la primera pregunta que te hago es ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento de la Argentina? Bueno, yo hace 3 meses que estoy acá pasando la cuarentena en Entre Ríos, en mi casa acá de Entre Ríos. La verdad que soy un privilegiado, pero muy preocupado, ¿no? Muy preocupado, asombrado también de la responsabilidad que están mostrando los argentinos en esta cuarentena. Creo que es encomiable, loable el comportamiento de los ciudadanos en esta pandemia. Me parece que eso hay que rescatarlo y hay que ponerlo en valor. Debe ser de los países en donde la gente se comporta con mayor responsabilidad y apego Claro. a lo que determinan las autoridades. Creo que eso es muy importante ponerlo en valor, como dije antes. Preocupado, por supuesto, también por las consecuencias que va a tener este parate de tantos meses en la economía, en el empleo, en la vida de todos los días de los argentinos. Hoy ya muchos la pasan mal y nada hace prever que en el futuro la pasen mejor, porque claramente esta crisis global va a tener consecuencias en la caída del nivel de actividad muy grande, solo comparable con la del 2001. Además la Argentina venía mal desde antes, y a diferencia de aquel momento no vamos a tener la suerte de contar con la asistencia del mundo que en aquellos años nos ayudó a salir de ese momento, porque hoy todo el mundo está en una situación parecida a la nuestra. Así que la situación es realmente preocupante y yo creo que en ese sentido toda la clase dirigente argentina, no solo la política, tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que manejarse con muchísima mesura, muchísima cautela, muchísimos cuidados en las declaraciones, tratando de no llevar más zozobra, incertidumbre, miedo a una sociedad que ya convive con esto, creo que es demasiado. Claro. ¿Y crees que el gobierno de Alberto Fernández está pensando en el día después de la pandemia, en un plan post-pandemia, como se dice ahora? Bueno, espero que sí. Así como ha compartido, y yo lo remarqué en más de una oportunidad como algo positivo, en la cuestión sanitaria, ha convocado expertos y ha debatido ese asesoramiento de expertos con todo el arco opositor, con los que tienen responsabilidad territorial, los gobernadores de todas las fuerzas políticas y los intendentes. No ha mostrado el gobierno lo mismo en otras cuestiones vinculadas con la economía, con el empleo. Ahí creo que se están cerrando más y yo creo que los problemas de la Argentina, que son enormes y que vienen de hace muchísimos años y que se han potenciado con la pandemia, requieren de grandes acuerdos nacionales que tienen que empezar por el diálogo. Si el gobierno se cierra en esos temas, no estaríamos en el buen camino. Tema Vicentín, ¿qué fue lo primero que pensaste, que analizaste cuando viste que un presidente se sentaba en una conferencia de prensa con un interventor prácticamente designado, con una senadora a su izquierda planteando una intervención y la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de expropiación de una empresa como es el Grupo Vicentín? La verdad que lo primero que sentí fue no aprendemos más.
los argentinos cómo nos cuesta aprender de los errores, ¿no? Porque la verdad que el Estado le cuesta mucho, y los ciudadanos todos lo sentimos, cumplir con sus obligaciones indelegables, la salud, lo estamos viendo, la educación, la seguridad, la justicia, siquiera un gobierno que pueda tener un plan de desarrollo y llevar adelante esa estrategia, no cumple o cumple medianamente mal con todos estos objetivos. ¿Para qué se mete el Estado a ser empresario? No ha salido bien en el pasado, es difícil que salga bien en el presente. Esa fue la primera conclusión. La segunda es la urgencia de esto, ¿no? ¿Por qué esto se hace con un DNU cuando hoy la única urgencia en la Argentina tiene que ser salvar vidas y salvar también empresas y fuentes de trabajo que están en riesgo producto de la pandemia, producto del parate que significó el virus en todo el mundo? En el caso de Vicentín, no tiene nada que ver con la pandemia, los problemas que tiene, vienen de antes, y esos problemas los tiene que resolver la empresa. Yo no sé por qué los problemas de la empresa los tienen que socializar entre todos los contribuyentes, porque esto lo vamos a terminar pagando todos, como ha ocurrido con otros ejemplos de empresas nacionalizadas o expropiadas en el pasado. Acá nadie piensa en el contribuyente, en el que al final del día es el que paga los platos rotos de malas decisiones de los funcionarios. Rogelio, ¿y si solo fuese una intervención con acuerdo del juez, con acuerdo de las partes, con la propia empresa, y no un proyecto de expropiación, como aparentemente dicen que podría encaminarse el tema? ¿Crees que es una marcha atrás positiva? Ojalá se revise esta medida. Yo creo que el gobierno se puede equivocar en el fragor de la administración, y además con la pandemia pueden tomar decisiones sin tomar en cuenta todas las consecuencias. Ojalá que acepten su error y ojalá que lo modifiquen, digamos, y es perfecto. Y hablemos de otras cosas, de las cosas que realmente le están preocupando a la gente. Ojalá ocurra eso. Acá hay un proceso en marcha, un concurso en marcha, está a cargo del Poder Judicial, de un poder distinto al Poder Ejecutivo. Si ese poder avala la presencia de un interventor y entiende que esa presencia puede facilitar el proceso del concurso y puede solucionar el problema de la mejor manera, bienvenido sea, y sobre todo si es con acuerdo de la empresa, mejor aún. Claro. Ya le voy a dar también algunas preguntas a Ezequiel Spillman, que me acompaña esta noche. El concepto de soberanía alimentaria, ¿compartís que la Argentina necesita una idea de estas características o te pareció un concepto que ya en algún momento se utilizó en la Argentina vinculado al tema energético? El primer tema es, que también me sorprendió cuando se hizo este anuncio, es si el Estado tiene que salir a expropiar una empresa que está en concurso, que puede llegar a quebrar, del sector más competitivo de la Argentina, que es el sector agroexportador, ¿qué le queda a los otros concursos que hay en marcha en nuestro país, ¿no? De sectores menos competitivos? Es decir, si no hay la posibilidad de sostener en el tiempo los empleos y esta empresa, ¿qué le queda al resto de las empresas en la Argentina? Eso también es sorprendente, digamos, en la decisión que... Y la justificación es la misma que se tomó en otros momentos, cuando también, a mi juicio, cometimos errores que terminamos pagando todos los contribuyentes, cuando se hablaba de soberanía energética, por ejemplo, y después nos salió más de 5.000 millones de dólares. La soberanía alimentaria para un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas no puede ser un argumento. Ese es un argumento que usaban los europeos en la posguerra, cuando sí tenían problemas vinculados con la producción de alimentos. Uno puede hablar de problemas en la distribución de los mismos, puedes hablar de problemas de cómo y con qué precio llegan los alimentos a la mesa de los argentinos, pero no podés hablar de problemas en términos de soberanía alimentaria en la Argentina, porque la Argentina le puede dar de comer a muchas personas, muchas más personas que las que viven en este país, si se hacen bien las cosas. Bien, lo suma Ezequiel. Dale, Ezequiel, con una... Rogelio, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman. Quería consultarle algo puntual. ¿Cómo le va? Quería consultar algo puntual con respecto al rol de la oposición, ¿no? ¿Usted cree que con estas medidas como la de Vicentín, el DNU con los poderes para el jefe de gabinete, se corre el eje de la oposición más moderada, dialoguista que usted encarna con María Eugenia Vidal, con Horacio Rodríguez Larreta, y lo lleva a una oposición mucho más dura
más podríamos decir intransigente en algún punto, o menos dialoguista a raíz de estas medidas? ¿Hay un correlato en ese sentido o todavía hay espacio para una posición más moderada, siempre y cuando haya distintas medidas, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí vamos a la pregunta de cómo tiene que ser el rol de la oposición. Cuando a mí me preguntan eso, yo siempre contesto que yo quiero un rol de la oposición en línea con lo que nosotros esperábamos de la oposición cuando fuimos gobierno, ¿no? Una oposición que colabore, que aporte, que esté dispuesta a dar una mano cuando sea convocada por el oficialismo, y que también, por supuesto, marque errores, como en este caso, que defienda valores que la gente ha depositado en Juntos por el Cambio, los valores republicanos, democráticos. Yo creo que es perfectamente factible ambas cosas. Creo que no hay contradicción entre ser firme en la defensa de los valores que encarnamos, de ser firme a la hora de marcar los errores, y también de ser una oposición moderada, responsable en un contexto y una coyuntura tan difícil por la que está atravesando la humanidad en momentos. Yo creo que el rol de la oposición no puede estar sujeto a la reacción de lo que haga el oficialismo. Nosotros, si estamos convencidos de que la oposición tiene que tener este rol constructivo de gobernabilidad, a su vez de marcar errores y de defender valores, no tenemos que cambiar porque un ala menos moderada o más extrema del gobierno quizá tome más relevancia circunstancialmente. Claro. Tenemos que ser fiel a lo que creemos, a nuestros principios. Rogelio, le hago dos preguntas finales. Ahí lo tenemos bien en imagen. Ahí lo habíamos perdido, pero lo tenemos bien en imagen. Yo estaba mostrando parte de lo que es una causa penal que involucra a Vicentín, que involucra a funcionarios del Banco Nación. Ahí el gobierno de Mauricio Macri le otorgó un crédito que hoy están en mira de la justicia. ¿Qué mirada tiene de esto? ¿Hay alguna autocrítica para hacer? Se le entregaron 300 y pico de millones de dólares a una empresa que ya estaba con muchísimos problemas para pagar, incluso al sector bancario. Bueno, la participación del Estado como acreedor de la empresa es del 20% del total de las deudas de Vicentín. No es un porcentaje grande en términos relativos. Es una empresa competitiva que tenía giro en su negocio. A ver, yo no estoy metido en las decisiones no estuve metido en las decisiones del directorio del Banco Nación, claro, y de otro banco público. Habría que preguntarles a ellos. Sí. Y si, por supuesto, la justicia tiene alguna duda sobre lo actuado, todos los funcionarios o funcionarios de aquel entonces van a estar, claro, sujetos o dispuestos a presentarse a la justicia y, claro, dar todas las explicaciones del caso. Rogelio, ¿hablás con Macri seguido? Hablé varias veces desde que salimos del gobierno. Respeto también sus tiempos y él tendrá en claro cuándo y cómo aparecer en la escena. Pero ¿no? ¿Te imaginás un futuro político de Macri? Creo que depende absolutamente de lo que él crea que tiene que pasar, ¿no? Acá, insisto, es el expresidente, es un expresidente que se fue con 41% de los votos, tiene derecho a pensar para su futuro lo que él considere más conveniente. En definitiva, va a ser la gente la que determine los nuevos liderazgos en la oposición, claro, en el momento en que corresponda. Claro, su amigo, perdón Facundo, sí, su amigo Frigerio Emilio Monzó, amigo, socio, amigos de muchos años, plantea que tiene que haber una nueva generación donde estén Larreta, Vidal, Martín Lustó. Él plantea una nueva generación de dirigentes políticos. Sí, Macri, decís, Ezequiel. Claro, y Macri como un expresidente, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, como un gran consultor, como pasa en Uruguay, pero no volviendo a la escena del poder fáctico real eleccionario, ¿no? Rogelio. Bueno, insisto, va a ser una decisión del expresidente. Yo coincido en que hay que poner en valor un montón de dirigentes que tiene hoy Juntos por el Cambio, de mucho volumen político, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Santilli, Ritondo, hablando del PRO, Lustó, 3 gobernadores del radicalismo, Cornejo. Creo que tenemos muchos dirigentes con volumen político, claro, las autoridades
parlamentarias. Me parece que tenemos para mostrar una dirigencia preparada para lo que se viene también en la Argentina, que no es fácil y es muy complejo. Rogelio, la Lo que haga última. El expresidente va a depender de él, ¿no? De la decisión personal que tome. Estoy seguro que en Juntos por el Cambio hay dirigentes de peso y de volumen político como para encarnar un nuevo desafío de gobernar el país en el futuro. Rogelio, ¿el gobierno de Macri hacía espionaje ilegal? Eso lo va a determinar la justicia, ¿no? Yo no tengo elementos como para hablar con fundamento de ese tema. Me parece que es un tema demasiado delicado como para opinar a la ligera. Está la justicia metida, está convocando y llamando a los damnificados de ese supuesto espionaje, y hay que esperar. Me parece que es, insisto, un tema demasiado delicado, una acusación demasiado grave como para tomarla a la ligera y como para opinar sin fundamento. Hay que esperar y hay que confiar en la justicia. Claro. Y por supuesto hay que aprovechar, si se quiere, este tema para hacer una profunda reforma en todo el sistema de inteligencia de la Argentina, donde claramente no tienen que quedar dudas de que los espías tienen que trabajar sobre los casos de narcotráfico, de terrorismo, y siempre con una habilitación por parte de la justicia, y el resto tiene que desaparecer, ¿no? Creo que pero eso pudo, si esto no sirve para... ¿Eso pudo no haber pasado durante la gestión de ustedes? ¿Los espías se pueden haber dicho? Yo no tengo elementos para contestar eso. Esperemos que no. Quiero creer que no. Tiendo a pensar que no, pero la justicia va a ser la que, producto de la investigación de esta denuncia, saque sus conclusiones. Bien. Rogelio, la última. ¿Cómo es el día después de muchos años? Fueron 4 años de una gestión muy intensa en un momento muy especial del país. ¿Cómo es el día después de bajarse de una gestión como lo que fue la gestión de Cambiemos, volver al llano? Usted contabas recién que estabas en Entre Ríos. ¿Cómo son esos días de silencio, donde por ahí ya no suena tanto el teléfono, donde por ahí vienen horas de zozobra, duro, de reflexión? El llano, ¿no? El llano es duro. La verdad que no, disiento, no estoy de acuerdo. No es duro el llano. Podido aprovechar. Para mí no, aproveché estos meses para recuperar tiempo perdido con mi familia, aproveché este tiempo también para ocuparme de mis cosas. Fueron muchos años, más de 4, porque hace por lo menos 8 que estamos con un ritmo muy intenso, producto del armado de lo que fue Cambiemos y después de la gestión del gobierno. Y la verdad que tenía mis temas personales descuidados. Estoy trabajando, además, como bien dijo Ezequiel, con Emilio Monzó y con Nicolás Mazzotti en una consultora. Tenemos, por suerte, trabajo, y estoy haciendo política, ¿no? Porque por más que esté en el llano, por más que no tenga hoy cargos en la función pública ni cargos partidarios, me considero un dirigente político y estoy tratando de, en el espacio que integro, que es el de la oposición, que es la coalición de la oposición, de que precisamente la moderación, la responsabilidad, el camino de centro, el camino de los acuerdos y del diálogo sea lo que predomine. Y me parece que es un trabajo que hay que hacer y que es importante, que requiere tiempo, y por suerte es cierto menos, pero los teléfonos siguen sonando. Y volvió el deporte, además, Pastor, me cuentan. Eso. Frigerio volvió al deporte después de 4 años en el Ministerio del Interior, donde se le hace dificultoso. ¿Qué es runner? Cuéntelo, Frigerio. Parece que nunca lo dejó. No sé a qué se refiere, No sé, pero unos caballitos. acá puedo, por suerte que estoy en el campo, así que puedo salir a correr. Tengo esa ventaja. Seguro. Y soy un privilegiado. Seguro. Rogelio, muchísimas gracias por esta extensa entrevista. Después de 6 meses de no hablar en televisión, gracias por elegir 4 días para romper el silencio. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes. Hasta luego, lo mismo. 1.226 nuevos casos de coronavirus. Ya está Florencia Can con nosotros. Florencia, buenas noches. Gracias a vos por la paciencia, que nos esperaste un ratito. ¿Te preocupó la cifra cuando la viste? Buenas noches. A ver,
La cifra, por supuesto, que es el número de casos más alto desde que comenzó la pandemia. En parte es esperable, vienen aumentando los casos y en gran parte esto sucede porque se está haciendo una búsqueda activa de los casos. Ya está comprobado que es fundamental hacer el diagnóstico temprano, es decir, apenas empiezan los síntomas, porque de esa manera se puede aislar tempranamente a los casos y digamos, cortar lo que son las cadenas de transmisión. Entonces, el operativo Detectar, que empezó en los barrios populares, ahora se está llevando a cabo en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires y también en otras ciudades del país, y esto hace que el ir a buscar activamente los casos hace que, por supuesto, aumente el número de casos y cuando uno ve otros parámetros como la ocupación de camas en terapia intensiva o la letalidad, ve que muchos de esos casos nuevos son casos leves, claro, que se diagnosticaron en forma temprana y por eso pasamos de tener una letalidad mayor al 5% a tener una letalidad menor al 3%. Esto es muy importante y también es muy importante alertar a la población sobre la necesidad de conocer la situación epidemiológica de la jurisdicción en la que viven y de ver cuáles son las medidas y cuáles son, digamos, las actividades que están permitidas y las que no, y la necesidad también de consultar tempranamente ante la aparición de síntomas, no subestimar ningún síntoma, claro, porque cada día que pasamos con síntomas, por más leves que sean, podemos tener COVID y podemos estar transmitiéndolo a otras personas. ¿Qué son los síntomas? Recordémoslo, Florencia. Tenés que tener tos, tenés que tener fiebre, problemas respiratorios. Ayúdame a recordar. Parece mentira que a 80 días tengamos que hacerlo, pero es importante remarcarlo, ¿no? Bueno, la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas ya nos tienen que hacer consultar: temperatura mayor a 37,5, tos seca, dolor de garganta, falta de aire o dificultad para respirar, pérdida de olfato o de gusto. Sobre todo la pérdida de olfato es una pérdida de olfato de instalación aguda que no se asocia a un cuadro de vías aéreas superiores. Cuando uno está muy resfriado pierde el olfato, pero la pérdida de olfato o anosmia asociada al COVID tiene que ver con una pérdida de olfato en ausencia de congestión nasal. Cuando hay 2 o más de esos síntomas, es importante ponernos en contacto con el sistema de salud, consultar y tratar obviamente de minimizar los contactos, porque podemos tener COVID, entonces hasta que no se confirme ni se descarte tenemos que minimizar los contactos con otras personas, porque podemos estar transmitiendo el virus. Florencia, te hago la última. ¿Tenemos que darle bolilla o no a la Organización Mundial de la Salud? Porque la gente lee todo el tiempo, en esto que alguien ha llamado la infodemia, estamos todo el tiempo leyendo, y la organización un día dice A, al otro día dice B, un día dice asintomáticos sí, asintomáticos no. ¿Hay que escuchar lo que dice la OMS o no? A ver, a mí me parece que por supuesto hay que escuchar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Creo que en todo caso no hay que escuchar otras cosas que salen, o otras personas que sin tener conocimiento del tema, muy a la ligera se ponen a hablar sobre determinados temas. Lo que sucedió con la Organización Mundial de la Salud, no concuerdo en que un día diga A, un día diga B. Hubo una especie de malentendido en cuanto a cómo se tradujo una cosa que dijeron en una de las conferencias de prensa. Lo que se dijo es que digamos, o lo concreto es que los asintomáticos, las personas que nunca desarrollan síntomas, aparentemente tendrían un rol minoritario o secundario en la posibilidad de transmitir a otros. No es imposible, no es que no transmiten, pero transmiten menos que aquellos que tienen más síntomas. El principal problema en la transmisión son los presintomáticos, porque las personas pueden contagiar desde 2 días antes de comenzar con los síntomas. Entonces, estrictamente el presintomático es un asintomático hasta que comienza a tener los síntomas. Entonces, pero no es que la Organización Mundial de la Salud diga una cosa y al día siguiente diga otra. Yo lo que creo es que no se puede desprestigiar una institución tan importante, y lo que sí les tengo que decir es que conocemos este virus desde el 7 de enero, es todo muy dinámico y puede haber nuevas evidencias que nos hagan dar cuenta que las cosas son de una manera diferente de lo que pensábamos, y eso no implica una contradicción, sino que tiene que ver con la aparición de nuevas evidencias sobre una enfermedad tan pero tan nueva. Florencia, gracias, gracias a la paciencia, gracias por estar del otro lado. Sobre el tema Vicentín, ya en minutitos Carlos González Prieto nos va a contar qué va a pasar mañana.
si es que sabemos bien, pero algo me parece que intuyo que Carlitos tiene información. Está Eduardo Constantini del otro lado escuchándonos. Eduardo, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme, Facundo. Por favor. Eduardo, ¿cómo vio todo el proceso Vicentín? Aparentemente habría una marcha atrás, no se sabe, vamos a esperar hasta mañana, pero ¿cuál fue su primer análisis? Bueno, yo creo que el país está atravesando una situación muy complicada, recién lo vimos en lo sanitario, en lo económico también es una emergencia económica claramente. Necesitamos que todos los argentinos estemos unidos ahora, más que nunca, y una medida de este tipo lo que hace es, en todo caso, dividir, ¿no? Dividir a la sociedad. Entonces me parece que desde ese punto de vista ya es una medida criticable, ¿no? Y después, bueno, hay distintas formas de ver la medida, pero es una medida que por el calibre que tiene no puede tomarse de un día para el otro a través de un decreto de necesidad y urgencia, en un proceso que es una convocatoria de acreedores. Bueno, metafórico, realmente el país está en una convocatoria de acreedores y es el que pretende comprar una empresa que no sé, valdrá unos 1.500 millones de dólares, interrumpiendo un proceso ya establecido a cargo de un juez, una empresa que, bueno, no la conocemos, pero el mismo presidente reconoce que a priori no hay una irregularidad, Claro. que viene pagando los sueldos, aún en la época de pandemia. Entonces no se ve ni la necesidad imperiosa ni la urgencia de semejante medida, ¿no? Eduardo, ¿y qué le pareció el concepto de soberanía alimentaria empleado por el presidente? Bueno, yo creo que la soberanía alimentaria inteligente es lograr que el país crezca y que la gente salga de la pobreza, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo más importante y precisamente... ¿Y no ve para al gobierno crecer, trabajando en ese sentido, en un plan post-pandemia? Bueno, por supuesto que el gobierno tiene la mejor intención de lograr un crecimiento a largo plazo, pero ese crecimiento se logra con buenas expectativas, se logra con la incorporación de todos los sectores dentro del sistema productivo de una manera armoniosa para que el país invite a invertir, donde haya márgenes, donde cada uno reconozcamos el rol que tenemos, los sindicatos, Claro. el Estado, el gobierno, el Parlamento, los empresarios, ¿no es cierto? Y la estabilidad económica, la estabilidad de las finanzas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la única manera de lograr salir de la emergencia económica es el crecimiento. Y el crecimiento a largo plazo, ¿no es cierto? No se puede crecer 2 años y después decrecer nuevamente, porque el porcentaje de pobreza es enorme, histórico de la Argentina, y solamente creciendo a 15, 20 años realmente lo vamos a poder reducir significativamente. Claro. A ver, una de Spillman, una final de Ezequiel Spillman y ya lo liberamos, Eduardo, agradeciéndole. A ver, Ezequiel. Eduardo, quiero insistir con el tema empresarial, la relación empresarial-gobierno, ¿no? El sector empresario-gobierno. ¿Cree que fue una forma también, lo de Vicentín, aunque vaya para atrás, de ensayar algún tipo de tensión entre las empresas y el gobierno? ¿Fue una suerte de ensayo? Eso no le conviene a nadie, o sea, no le conviene al país, tampoco le conviene al gobierno. O sea, el gobierno tiene que aprender, debe haber aprendido el periodo 11-15, la segunda administración de la vicepresidenta, donde la economía fue para ningún lado y perdió un caudal de votos muy significativos que llevó a la pérdida de la elección. O sea, a cualquier gobierno le conviene que el país crezca y que el crecimiento ayuda a obtener una mayor cantidad de votos. Entonces, no hay que ser disfuncional, o sea, hay que ser armónico e inclusivo y Claro. eso me parece el ABC de la política, ¿no? Bien, Eduardo, le agradecemos muchísimo. Cuando pase todo esto, nos gustaría un día recibirlo acá y charlar de muchísimas más cosas del sector empresario y por qué no charlar un poquitito de arte, ¿no? Que tanto sabe. Un abrazo grande y gracias. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Eduardo Constantini. Carlos, el cierre es tuyo. Vas a tener que explicar el lío que hay mañana, si es que efectivamente es lío o no, o hay de acuerdo.
Todo va evolucionando y muy dinámicamente. A ver, el lunes anuncian lo que anuncia el presidente Alberto Fernández, ¿no? El rescate. Intervención más ley de expropiación. Claro, dicen, vamos a crear una compañía que es YPF Agro, que va a manejar los negocios de YPF y se va a hacer cargo, va a absorber la operación de Vicentín, claro, que está concursada, que está convocada. El punto es que después de esa presentación, desde el kirchnerismo más paladar negro, si querés, empezaron a hablar de soberanía alimentaria, Grabois en los canales de televisión, Vallejos, que había sido la autora de la idea esta de meterse a manejar las empresas, lo cual no cayó del todo bien en el Frente de Todos, en el peronismo, y se entró a armar despelote. Vicentín se enteró por los medios que iba a ser intervenida. Lo que cambió es que ahora se abrió una línea de diálogo. Hoy hablaron por teléfono el presidente Alberto Fernández con el CEO de Vicentín y se van a ver mañana a las 6 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que parece que va a pasar? Finalmente no es que rápidamente va a ir el proyecto de expropiación al Congreso. Porque le ponen un pie. Le ponen un pie. Se va a intervenir Vicentín por 60 días. Va a estar Gabriel Delgado y Luciano Sarich interviniendo allí. Y esa intervención va a emitir un informe. Y ese informe, por ahí lo que hace es encontrarle una salida, haciéndose cargo el Estado, pero no con esas formas y esos modos que tenía el kirchnerismo, que tampoco había caído bien en los propios protagonistas de la intervención. Clarísimo, Carlitos. Mañana te seguimos con Maxi, como cada mediodía, que va a tener seguramente mucha data. Chau, Spillman, ¿te guardaste algo? Bueno, Facundo, ¿vos sos Tino o Gargamusa? Porque ayer Checopar anduvo instalando algunos rumores. ¿Qué dijo Checopar? Que éramos Tino y Gargamusa. La cosa no lo puedo creer, no lo puedo creer. El no andar recuperado mejor, Facu, tenés razón. Número de recuperados en la Argentina. No puede ni terminar. 7.991. ¿En serio dijo eso? Dijo eso. Lo dijo al aire, que es peor. Bueno, nos vamos con una sonrisa por la cantidad de recuperados. Mañana, como cada día, nos reencontramos acá a las 10 de la noche haciendo 4 días. Gracias por acompañarnos. Chau.